se nos pide que utilicemos la gráfica de f de x, para dibujar una gráfica de f' de x. La función derivada los valores son iguales a las pendientes de las líneas tangentes a f de x, a valores dados de x. Así que lo que haremos es dibujar varias rectas tangentes a la gráfica de f de x y, a continuación, estimar el pendiente de las rectas tangentes, lo que nos dará estimaciones para los valores de la función derivada. Registraremos la información a continuación en la tabla. Cada columna de la tabla nos dará un punto en la gráfica, de f' de x. Comencemos por determinar el punto en la gráfica de f de x, donde la línea tangente sería horizontal. Por ejemplo, aquí en el mínimo relativo, así como en este caso en el máximo relativo. Sigamos adelante y dibujemos las líneas tangentes horizontales. Conocemos las líneas horizontales tienen una pendiente de 0. Así que vamos a estimar el valor x para ser aproximadamente 0.3. Donde tenemos una línea tangente horizontal, a la derecha, digamos x es aproximadamente 3,7. Vamos a anotar esto en la tabla. Cuando x es igual a 0.3, la pendiente de una línea tangente el valor de la función derivada es 0, y cuando x es igual a 3.7, la pendiente de la línea tangente, y el valor de la función derivada es 0. Y ahora dibuja unas cuantas líneas tangentes más. Vamos a dibujar una línea tangente en x igual a -1, que está aproximadamente aquí. Y ahora, para estimar el pendiente de esta línea tangente, vamos a tratar de bajar lo suficiente para que podamos repasar exactamente una unidad, mientras la mitad del camino baje. Poco más de 6 unidades. Vamos a llamar a 6,2 unidades. Entonces menos 6.2 para el cambio vertical, y luego escribe una unidad. Encontramos otro punto. En la línea tangente, la pendiente de la línea tangente es menos 6.2. En x es igual a -1. Por lo tanto, cuando x es igual a -1, la pendiente de la línea tangente, así como el valor de la función derivada, es aproximadamente menos 6,2. Y ahora dibuja la línea tangente en x igual a 2, debería ser a este punto aquí. Y ahora encontremos la pendiente desde el punto de tangencia. Si subimos 4 unidades, y a la derecha aproximadamente una unidad, encontramos otro punto en la línea tangente. La pendiente de la tangente la línea es 4x igual a 2. Entonces, cuando x es igual a 2, sabemos que derivan el valor de la función es 4 positivo. Sigamos adelante y dibujemos una línea tangente más. Digamos que en x es igual a 4,5, que sería este punto aquí. Y de nuevo, queremos ir lo suficientemente lejos como para poder repasar exactamente una unidad, para encontrar un segundo punto en la línea tangente. Así que si caemos, parecen 5 unidades. Y a la derecha una unidad. Encontramos otro punto en la línea tangente. El cambio vertical es menos 5. El cambio horizontal es positivo. La pendiente de la línea tangente es menos 5. En x es igual a 4,5. Así que x es igual a 4,5. Sabemos que el valor de la función derivada es aproximadamente menos 5. Y ahora vamos a seguir adelante y grafica estos 5 puntos, y veamos si podemos hacer bocetos una función derivada en el segundo plano de coordenadas. Para empezar tenemos la 0.3,0, que está aproximadamente aquí. Y luego tenemos 3.7,0 que está aproximadamente aquí. A continuación tenemos -1, menos 6.2, que está aquí. Y tenemos 2,4, que está aquí. Y finalmente tenemos 4.5, menos 5, que está aquí. Conocemos el gráfico de la función derivada debe pasar por estos 5 puntos, y mira algo así. Así que a la izquierda tenemos un cúbico función que es la gráfica de f de x. A la derecha tenemos el gráfico de f' de x, que debemos reconocer como un gráfico de una parábola o una función cuadrática. Antes de que vayamos notamos cómo donde la función original f de x disminuye a lo largo de este intervalo. Y este intervalo, en los valores de las funciones derivadas son negativos. Y donde divisional la función aumenta durante este intervalo. La función derivada los valores son positivos. Observe también que x es igual a 0.3. Donde la función derivada cambia de negativa a positiva. Función divisional de x tiene un mínimo relativo, y x es igual a 3,7, donde la cambios de función derivada. De positiva a negativa, función divisional tiene un máximo relativo.
Espero que te haya resultado útil.